«Mátame», susurró el hombre en la silla de ruedas, mirando directo a los ojos de Magda. No era la primera vez que Damian Vogt pronunciaba esas palabras, pero esta vez algo en su voz era diferente. No sonaba como un hombre rindiéndose a la desesperación. Sonaba como alguien que ya había tomado una decisión. Magda Kowalska sintió cómo sus manos comenzaban a temblar mientras acomodaba la almohada detrás de su espalda. Durante 3 años se había acostumbrado a sus reproches, a su ira, a su silencio, pero nunca se acostumbró a esa mirada, vacía, como si algo muy adentro de él hubiera muerto mucho antes del accidente que lo encadenó a esa silla. «Señor Vogt, por favor no diga esas cosas», respondió en voz baja tratando de mantener la calma en su voz, pero su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él lo escuchaba. Damián siempre escuchaba todo. Incluso ahora, paralizado de la cintura para abajo, sus sentidos permanecían afilados como una navaja. Esa era una de las cosas que lo hacían tan aterrador, incluso en este estado indefenso. Hamburgo, detrás de la ventana, se hundía en el crepúsculo de noviembre. La lluvia golpeaba las grandes ventanas panorámicas con vista al Ulster, creando un ritmo hipnotizante que llenaba el silencio. Magda podía ver su reflejo en el cristal. Una mujer corpulenta en sus 40, con cabello castaño claro corto y una cara redonda que siempre hacía que la gente la subestimara. Vestía un uniforme de enfermera azul marino sencillo que compraba en tiendas baratas, porque todo el dinero que ganaba lo enviaba a casa en Polonia, a su madre que criaba a su hija. «Tú no entiendes». Damian giró su cabeza hacia la ventana. Su perfil parecía tallado en mármol. Incluso después de 3 años en la silla de ruedas, su cuerpo mantenía esa increíble estructura muscular. Hombros anchos, brazos musculosos cubiertos de tatuajes complicados que contaban la historia de su vida en un idioma que Magda nunca había aprendido completamente a leer. Un águila negra extendida en su pecho, runas nórdicas corriendo por sus costillas, una fecha en ruso en su antebrazo izquierdo, 19 de agosto de 2012, el día en que su hermano murió. Pero no eran los tatuajes lo que hacía a Damian Vogt hermoso de una manera que aterrorizaba a Magda hasta la médula. Eran sus ojos, azul hielo, penetrantes, ojos que habían visto demasiado, ojos que alguna vez ordenaron, amenazaron, juzgaron, ojos que ahora solo rogaban por la muerte. «Entiendo más de lo que usted piensa», dijo Magda, dirigiendo su silla hacia el comedor. Eran las 6:30 de la tarde, hora de cenar. Durante 3 años Magda había aprendido el horario rígido del día de Damián. 6:45, despertar. 7:00, aseo matutino. 7:30, desayuno. Cada día lucía idéntico, como un reloj suizo, como una máquina diseñada para medir el tiempo hasta el inevitable final. La mesa ya estaba puesta. Magda siempre preparaba todo con anticipación. Sopa de lentejas, aún humeante, una rebanada de pan oscuro que a Damian le gustaba, aunque rara vez lo comía, y té. Siempre té, nunca café. Desde el accidente no podía beber café. Su estómago no toleraba la cafeína, una de las muchas formas en que su cuerpo lo traicionaba. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí, Magda?», preguntó de repente, mientras ella ponía el plato frente a él. Su voz era baja, ronca de años fumando, aunque desde el accidente no había tocado un cigarrillo, otra cosa que había perdido. 3 años, 5 meses y 12 días, respondió automáticamente. Lo recordaba exactamente. El 28 de junio de 2022 había venido a este penthouse por primera vez, enviada por una agencia de enfermería. Recordaba cómo temblaban sus manos cuando entraba al elevador, sabiendo a quién iba a cuidar. Todos en la comunidad polaca de Hamburgo susurraban sobre Damian Vogt, el rey sin corona, el hombre que controlaba la mitad del comercio ilegal en el norte de Alemania, el hombre cuyo nombre bastaba para que la gente se persignara y desapareciera en las sombras. «Casi 3 años y medio», repitió mirando su reflejo en la superficie de cristal de la mesa, «y nunca preguntaste por qué». «¿Por qué?». Magda se sentó frente a él, lo que hacía siempre durante las comidas. Al principio Damian protestaba. Decía que no era parte de la familia, solo ayuda contratada. Pero con el tiempo dejó de luchar. La soledad era demasiado pesada, incluso para alguien como él. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué te quedas? La mayoría de las enfermeras no aguantan conmigo más de 3 meses. Tú llevas aquí casi 3 años y medio». Magda tomó una cucharada de sopa, dándose tiempo para pensar. Esta era una pregunta peligrosa. Cada pregunta de Damian era peligrosa, porque él nunca preguntaba por curiosidad. Siempre había una agenda oculta,
un juego de ajedrez cuyas reglas ella no conocía. «Necesito el dinero», dijo finalmente, decidiendo por la verdad. Con Damian las mentiras eran más peligrosas que la honestidad. «Mi hija está en Polonia, 18 años. Empieza estudios de medicina el próximo año. Mi madre está enferma. Alguien tiene que pagar todo eso. Así que solo es el dinero». En su voz había algo que podría ser decepción. «No», respondió Magda, mirándolo directo a los ojos. «Al principio solo era el dinero, pero eso fue hace 3 años». Damian la miró durante un largo momento. Detrás de la ventana, la lluvia se intensificaba, golpeando el cristal como miles de pequeños dedos tratando de entrar. Hamburgo por la noche parecía una ciudad de fantasmas, y las luces reflejándose en el asfalto mojado creaban un caleidoscopio de colores que bailaban y parpadeaban en la oscuridad. «Mañana tengo una reunión», dijo finalmente Damian. «Víctor viene». Magda sintió como su estómago se apretaba en un nudo. Víctor Morozov, el ruso de ojos helados y sonrisa que nunca llegaba a esos ojos. El segundo de Damian, el hombre que conducía los negocios cuando el jefe no podía. El hombre que durante los últimos 3 años había ido tomando más y más control, mientras Damian lentamente se convertía solo en un nombre, una leyenda, un símbolo sin poder real. «Entiendo», dijo en voz baja. «Prepararé la habitación». «No», Damian negó con la cabeza. «Esta vez será diferente. Quiero que estés presente. Pero usted siempre... Esta vez quiero que estés en la habitación. Quiero que escuches lo que se dirá». Esto era extraño. Durante 3 años, Damian la había separado cuidadosamente de su negocio. Cuando venían sus hombres, Magda era enviada a su habitación en el extremo opuesto del penthouse. Cuando sonaba el teléfono con llamadas importantes, él esperaba a que ella saliera. Ahora de repente quería que se quedara. «Señor Vogt, no creo que sea prudente». «Prométeme algo, Magda», la interrumpió. Su voz era dura ahora, la voz de un hombre que durante años dio órdenes y esperó obediencia. «Mañana, sin importar lo que escuches, sin importar lo que veas, te quedarás en esa habitación. No saldrás, no llamarás a la policía, no harás nada, solo estarás allí y escucharás. ¿Me lo prometes?» Magda sabía que debía negarse. Sabía que debía levantarse, empacar sus cosas y salir de este penthouse antes de que fuera demasiado tarde. Pero también había otra verdad, una verdad que había tratado de no ver durante los últimos 3 años. La verdad de que en algún momento, entre el afeitado diario de su rostro, alimentarlo cuando sus manos temblaban demasiado, escuchar sus pesadillas en medio de la noche, algo había cambiado. Él había dejado de ser solo un empleador. Había dejado de ser solo el hombre peligroso al que había que temer. «Lo prometo», susurró. Damian asintió como si esperara esa respuesta. El resto de la cena la pasaron en silencio. Magda lo ayudó a comer cuando sus manos comenzaron a temblar demasiado, lo que sucedía cada vez más seguido últimamente. Los doctores decían que era daño nervioso progresivo, otro efecto secundario de la parálisis. El cuerpo de Damian Vogt se estaba cerrando lentamente, sistema por sistema, como luces apagándose una por una en un edificio vacío. Después de cenar, lo guió a la habitación. Siempre era el momento más difícil del día. Trasladarlo de la silla a la cama requería una fuerza de la que Magda no estaba segura de tener, pero de alguna manera siempre la encontraba. Damian pesaba casi 90 kilos de músculo puro, la mayoría en la mitad superior de su cuerpo, que ejercitaba incesantemente. Sus brazos eran fuertes como acero, pero sus piernas colgaban inútiles, atrofiadas bajo los pantalones, un recordatorio de lo que nunca recuperaría. «¿Recuerdas cómo sucedió?», preguntó de repente Magda, mientras lo ayudaba a acostarse. Nunca antes había hecho esta pregunta. Durante 3 años vivieron en un acuerdo silencioso de que el pasado era tema prohibido, que solo existía el ahora, solo este eterno presente que duraba entre el amanecer y el atardecer. Damian la miró sorprendido por la pregunta. «¿Por qué preguntas?» «Porque mañana Víctor viene, porque algo está cambiando, porque merezco saber si voy a ser parte de esto, sea lo que sea». Guardó silencio durante mucho tiempo. Magda pensó que no respondería en absoluto, pero luego comenzó a hablar, su voz tranquila y distante, como si contara una historia que le sucedió a alguien más. «Fue hace 3 años, 8 meses y 4 días», comenzó. «9 de febrero de 2022. Teníamos una reunión en los muelles de Wilhelmsburg, una transacción grande, 200 kilos de cocaína de Colombia. Todo estaba planeado, todo verificado, pero alguien nos traicionó. No sé quién hasta hoy. Cuando llegamos, la policía estaba esperando.
antiterroristas, helicópteros, todo. Se detuvo. Su mandíbula se apretó en una línea dura. Magda vio cómo los músculos de su cuello se tensaban, cómo sus manos se cerraban en puños. Tratamos de escapar. Éramos 5 en esa SUV. Víctor conducía. Íbamos como locos por las calles. La policía detrás de nosotros. Sirenas. Caos. Entonces uno de los patrulleros nos embistió. Volcamos 4 veces. Recuerdo cada giro, cada sonido de metal rompiéndose. Vidrio. Recuerdo el grito de Marcus, mi guardaespaldas. Recuerdo el olor de la gasolina. Y entonces usted, la columna se dañó en el segundo giro. Sentí algo quebrarse en mi espalda como una chispa eléctrica que explota y se apaga. Luego nada. Ningún sentimiento por debajo de la cintura. Víctor me sacó de los restos antes de que explotara. 2 hombres murieron, Marcus y Thomas. Recuerdo cómo yacía en el asfalto mojado, mirando el auto arder, sabiendo que ellos estaban allí adentro y yo no podía moverme, no podía ayudarlos. El silencio llenó la habitación. La lluvia detrás de la ventana había cesado, dejando solo oscuridad y el silencio de la noche. Hamburgo dormía, inconsciente de los dramas que se desarrollaban en miles de ventanas, en miles de vidas. «Lo siento», susurró Magda. «No lo sientas», respondió Damian. «Cada uno hace elecciones. Yo hice las mías. Que ahora viva con las consecuencias es mi asunto, pero usted no tiene que... Mañana escucharás cosas», la interrumpió. «Escucharás quién realmente soy, en qué me involucro, qué he hecho, y entonces entenderás por qué te pido que me mates». Magda sintió lágrimas subiendo a sus ojos, pero las contuvo. Damian odiaba cuando la gente lloraba. Odiaba la debilidad, la lástima, todo lo que le recordaba su propia impotencia. «Buenas noches, señor Vogt», dijo, dirigiéndose a la puerta. Magda la detuvo cuando su mano tocó la manija. «Gracias por quedarte». Esa noche, Magda no pudo dormir. Yacía en su pequeña habitación al final del penthouse, escuchando los sonidos de la ciudad detrás de la ventana. Una ambulancia pasó por la calle, su sirena desgarrando el silencio de la noche. En algún lugar lejano, un perro ladraba. La vida continuaba, indiferente a sus miedos, a sus dudas. Pensó en su hija, Susana, la joven de 18 años que había visto por última vez hace 6 meses, durante una semana corta en julio. La muchacha que crecía sin madre, criada por la abuela en un pequeño apartamento en Gdansk. Susana quería ser doctora. Ese había sido su sueño desde la infancia. Y Magda trabajaba aquí, en esta jaula dorada, para un hombre cuyo negocio estaba construido sobre la muerte y el sufrimiento de otros, para que ese sueño pudiera hacerse realidad. Eso la hacía cómplice. Al cuidar a Damian, al mantenerlo con vida, se estaba convirtiendo en parte de su mundo. Estas preguntas la habían perseguido durante los últimos años, pero siempre lograba alejarlas. Ahora, en la oscuridad de la noche, no podían ser ignoradas más. Pero también había otra verdad, la verdad de que durante estos 3 años había visto al hombre detrás de la máscara. Había visto cómo lloraba por la noche, cuando pensaba que ella dormía. Había visto cómo miraba la foto de un hombre joven en la cómoda, su hermano, a quien perdió hace 10 años. Había visto su soledad, su dolor, su desesperación. Y en algún lugar en todo eso, dejó de ver al monstruo. Comenzó a ver solo a un hombre, paralizado no solo en cuerpo, sino también por la culpa, el arrepentimiento y una vida perdida. Cuando finalmente se durmió, ya casi amanecía. Soñó con lluvia, con una ciudad hundiéndose, con un hombre en silla de ruedas parado al borde de un acantilado, mirando hacia abajo a las olas rompientes. Al día siguiente, se despertó a las 6 de la mañana, como siempre. La rutina era lo único que la mantenía cuerda. Ducha, vestirse, preparar el desayuno, todo según el horario, todo predecible. Pero hoy había algo diferente en el aire, una tensión que colgaba sobre el penthouse como una tormenta que se aproximaba. Damian ya estaba despierto cuando entró a su habitación a las 6:45. Yacía con los ojos abiertos, mirando al techo. ¿No durmió?, preguntó. «No pude». Lo ayudó a lavarse, afeitarse, vestirse, todas las actividades diarias que alguna vez realizó sin pensarlo y ahora requerían su ayuda. Notó que sus manos temblaban más de lo usual, no por nervios. Damian Vogt no conocía el miedo, por algo más profundo, algo que lo comía desde adentro. «¿A qué hora viene Víctor?», preguntó durante el desayuno. «A las 2:00. ¿Quiere que prepare algo especial?». «No, no será una reunión social». Las horas se arrastraban como miel derretida. Magda trató de enfocarse en sus deberes habituales.
lavar, limpiar, preparar el almuerzo, pero su mente seguía volviendo a la reunión que se aproximaba. ¿Qué diría Víctor? ¿Por qué Damián quería que ella estuviera presente? ¿Cuál era su agenda? A la 1:55 sonó el timbre. Magda sintió cómo su corazón se aceleraba. Damián ya estaba en su oficina, la habitación en la que Magda rara vez entraba. Las paredes estaban cubiertas de libros, principalmente clásicos de la literatura rusa, y un gran escritorio de caoba dominaba el centro. Detrás del escritorio, en la pared, colgaba una enorme pintura, una reproducción de Iván el Terrible y su hijo Iván, de Repin. Magda siempre se sintió incómoda mirando esa pintura. El padre sosteniendo a su hijo moribundo, sus manos cubiertas de sangre, sus ojos llenos de terror y arrepentimiento. «Déjalo pasar», dijo Damián. Víctor Morozov entró como una tormenta. Alto, delgado, en un traje negro perfectamente cortado, su cabello rubio platino peinado hacia atrás. Tenía una cara que podría ser atractiva, si no fuera por el frío que emanaba de cada gesto, cada mirada. «Damián», dijo en ruso, «y veo que tenemos audiencia». «Magda se queda», respondió Damián en alemán. «Siéntate, Víctor. Necesitamos hablar». Víctor se sentó frente al escritorio, cruzando las piernas con la gracia de un depredador. Sus ojos se deslizaron hacia Magda, que estaba junto a la ventana, tratando de ser invisible. «Entonces, ¿de qué se trata esta escena dramática?», preguntó Víctor con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Quieres que tu enfermera vea cómo realmente se conducen los negocios?» «Quiero que sea testigo», respondió Damián. «Testigo de lo que voy a decir». «Intrigante. Habla». Damián se enderezó en su silla. A pesar de sus piernas paralizadas, todavía emanaba autoridad, poder que hacía que la gente escuchara. «Me salgo del negocio», dijo. Silencio. Víctor miraba a Damián. Su rostro era una máscara, imposible de leer. «Disculpa», dijo finalmente. «Escuchaste bien. Me salgo. Te traspaso todo. Los puertos, las rutas, los contactos, todo. Desde hoy eres el jefe». Víctor se levantó lentamente. «¿Esto es una broma? ¿Parezco estar bromeando? No puedes simplemente salirte, Damián. Así no funcionan nuestros negocios. No somos una corporación donde presentas tu renuncia. Tú eres el jefe. Tú eres la organización». «Era», corrigió Damián. «Ahora solo soy un inválido en una silla de ruedas. Tú has estado dirigiendo los negocios durante 3 años. Todos lo saben. Es hora de sancionarlo». «¿Y la gente? ¿Crees que simplemente aceptarán el cambio? Tu nombre todavía significa algo. El mío no. Por eso lo hago oficialmente. Reúne a todos. Diles que traspaso el poder. Diles que cualquiera que tenga un problema puede venir a mí. Pero la decisión es final». Víctor caminaba ahora por la oficina. Su mente trabajaba febrilmente. Magda lo veía en sus ojos. El cálculo, la evaluación, la planeación. «¿Qué ganas tú con esto?», preguntó finalmente. «¿Qué quieres a cambio?» «Paz», respondió Damián. «Quiero que me dejen en paz. No más reuniones. No más reportes. No más problemas. Te conviertes en jefe, yo desaparezco». «Así nada más. Así nada más». Víctor se detuvo frente al escritorio, mirando a Damián con una mezcla de sospecha y triunfo. «¿Y si me niego?» «No te negarás», dijo Damián calmadamente. «Esto es lo que has querido durante 3 años. No finjas ahora ser santo». La tensión en la habitación era casi palpable. Magda apenas respiraba, tratando de ser invisible, mientras estos 2 hombres se medían con la mirada. Era como ver 2 lobos decidiendo cuál sería el alfa, pero uno de los lobos estaba en una jaula y el otro libre. «Está bien», dijo finalmente Víctor. «Aceptaré tu regalo, pero hay condiciones». «¿Cuáles?» «Todo el dinero en las cuentas offshore, todos los activos, todo lo que has acumulado durante años, todo eso pasa a mí». Damián negó con la cabeza. La mitad se queda para mí. El resto es tuyo. 70%, 60%, y esa es mi oferta final». Víctor consideró por un momento. 60%, más este penthouse. Necesitaré un lugar apropiado para un jefe. Magda sintió cómo su respiración se detenía. Ese era su lugar. Era todo lo que le quedaba a Damián. Pero para su sorpresa, Damián asintió. «De acuerdo, tienes un mes. En 30 días me salgo de aquí». «¿A dónde?» «Eso ya no es tu asunto». Víctor sonrió ampliamente. «Veo que lo planeaste todo. No es una decisión espontánea, ¿verdad? ¿Desde cuándo lo planeas?» «Desde hace 3 años, 8 meses y 4 días», respondió Damián. «Desde el día del accidente. Esperaste el momento correcto. Inteligente». Víctor se dirigió a la puerta, pero se detuvo girando de vuelta.
Una cosa, Damian, si alguna vez decides regresar, si alguna vez tratas de recuperar lo que me acabas de dar, no seré misericordioso. ¿Nos entendemos? Cristalino. Cuando Víctor salió, Magda estaba en shock, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Damian giró su silla para mirarla. ¿Ahora entiendes?, preguntó. ¿Ahora ves por qué quiero morir? Acabo de entregar toda mi vida, todo lo que era. ¿Y sabes qué? Me siento libre. Magda se acercó a él lentamente, se arrodilló frente a su silla, mirándolo directo a los ojos. No se trata de morir, señor Vogt. Nunca se trató de morir. Se trata de libertad, y acaba de conseguirla. Por primera vez en 3 años, desde ese terrible día del accidente, Damian Vogt sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero era real. Tal vez tengas razón, susurró, tal vez. Detrás de la ventana, Hamburgo comenzaba a cobrar vida con las luces de la tarde. La lluvia comenzó a caer de nuevo, suave esta vez, como un susurro, como una promesa, y en esa pequeña oficina, en ese penthouse dorado sobre el Ulster, algo cambió, algo invisible, pero real. 2 personas, un jefe de la mafia que entregó su reino, una enfermera que entregó 3 años de su vida, se miraron y entendieron sin palabras que habían cruzado alguna frontera invisible, entraron en un territorio del que no había retorno. La historia que comenzaba con una petición de muerte se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Se estaba convirtiendo en una historia sobre la vida, sobre elegir, sobre lo que sucede cuando finalmente nos permitimos creer que merecemos algo más que solo sobrevivir. 30 días. Ese era el tiempo que Damian Vogt tenía para encontrar una nueva vida. 30 días para cerrar el viejo capítulo y comenzar algo que nunca pensó que tendría, un futuro. Magda estaba junto a la ventana de su habitación, mirando a Hamburgo despertar al amanecer. Era el 5.º día desde la reunión con Víctor, y desde entonces todo parecía extrañamente tranquilo, como la calma antes de la tormenta. Damian casi no hablaba. Pasaba horas mirando al espacio. Su rostro era una máscara imposible de leer, pero Magda veía algo en sus ojos, algo que no había estado allí antes. Tal vez era esperanza, o tal vez miedo. A veces era difícil diferenciarlos. Magda, su voz llegó desde la sala. Era las 7 de la mañana, la hora en que usualmente se duchaba. Pero algo en su tono hizo que saliera inmediatamente de su habitación. Lo encontró junto a la gran ventana panorámica, su silla dirigida hacia la ciudad que se extendía abajo. La mañana era raramente hermosa para noviembre. El cielo despejado, el sol saliendo detrás del Ulster, lanzando reflejos dorados sobre el agua. Hamburgo lucía casi inocente en esa luz, como si todos sus secretos, toda su oscuridad, hubieran sido lavados por el amanecer. «Necesitamos hablar», dijo sin girarse hacia ella, «sobre lo que sucederá en 25 días». Magda se acercó, parándose junto a su silla. «¿Ya decidió a dónde se mudará?» «No solo yo», respondió en voz baja. «Nosotros. ¿A dónde nos mudaremos?» El mundo se detuvo por un momento. Magda escuchaba el latido de su corazón, fuerte e inquietante. «Señor Vogt, yo no entiendo. Te necesito», dijo simplemente, finalmente mirándola. Sus ojos azules eran intensos, perseguidores. «Durante 3 años has sido la única constante en mi vida, la única persona que no se fue, que no traicionó, que estuvo allí cada mañana. No puedo perder eso, no puedo perderte. Pero mi hija, mi madre en Polonia, pagaré por los estudios de Susana», la interrumpió. «Todos los costos por todos los años. Pagaré por el cuidado de tu madre, los mejores doctores, una enfermera privada. Todo. Solo necesitas quedarte conmigo». Era absurdo, era imposible. Era una enfermera contratada, nada más. Pero en lo profundo, en un lugar que no quería examinar demasiado de cerca, Magda sabía que era mentira. Hacía mucho que había dejado de ser solo una enfermera. Se había convertido en algo más. Compañera, confidente, la única persona que veía al verdadero Damian bajo todas las capas de dureza y miedo. «¿A dónde iríamos?», preguntó, su voz apenas audible. Por primera vez en días, Damian sonrió. «Tengo un lugar, una casa en la costa del Mar del Norte, en un pequeño pueblo cerca de Husum. La compré hace 15 años, antes de que todo se complicara. Nadie sabe de ese lugar, ni siquiera Víctor. Es una vieja granja convertida en casa, con vista al mar, tranquila, silenciosa, lejos de todo». «Suena solitario», dijo Magda. «Suena perfecto», respondió Damian, «para 2 personas que necesitan comenzar de nuevo». Magda se giró hacia la ventana. Su mente daba vueltas.
Esto era una locura. Dejar todo, mudarse con un ex jefe de la mafia a una casa remota junto al mar. ¿Qué pensaría Susana? ¿Qué diría su madre? Pero también había otra verdad, una verdad que había tratado de ignorar durante meses, que aquí, en este penthouse, cuidando a este hombre roto, peligroso, hermoso, había encontrado algo que no había tenido en años: propósito, pertenencia, tal vez incluso algo que parecía amor, aunque esa palabra era demasiado aterradora para decirla en voz alta. ¿Cuál sería mi rol?, preguntó finalmente. ¿Seguiría siendo solo tu enfermera? Damian dudó, y en esa duda Magda vio todo. Me gustaría que fueras más, dijo en voz baja, pero entiendo si es demasiado. Si puedo tener solo tu presencia, tu cuidado, será suficiente. No te forzaré a nada más. ¿Entonces no hablas de una relación? Hablo de lo que sea que tú quieras que sea, respondió Damian. Si quieres ser solo la enfermera, lo aceptaré. Si quieres ser amiga, estaré agradecido. Y si alguna vez, en algún momento, quisieras ser algo más... Su voz se apagó, como si temiera terminar la frase. Soy gorda, dijo de repente Magda. Las palabras salieron antes de poder detenerlas. Tengo 43 años. Tengo estrías, celulitis, piel colgante. No soy hermosa. La gente me mira y solo ve a una mujer común y gorda. Damian giró su silla para mirarla directamente. ¿Sabes qué veo yo cuando te miro?, preguntó su voz intensa. Veo a una mujer que se levanta a las 6 de la mañana cada día durante 3 años para cuidar a alguien que todos los demás abandonaron. Veo a una mujer que me alimenta cuando mis manos tiemblan demasiado, que me sostiene cuando grito por pesadillas, que nunca ni una sola vez me miró con asco o lástima, solo con algo que parece respeto. ¿Sabes qué tan raro es eso? ¿Qué tan valioso? Damian. Era la primera vez que usaba su nombre sin título. La palabra salió naturalmente, como si siempre hubiera estado allí esperando el momento correcto. No tienes que responder ahora, dijo. Tienes 25 días. Piénsalo. Habla con tu hija, con tu madre, y luego dime qué decidiste. Durante la siguiente semana Hamburgo se hundió en nieblas otoñales, espesas y pegajosas, que hacían que la ciudad pareciera estar en otra realidad. Magda pasaba sus horas libres hablando por teléfono con Susana, tratando de explicar la situación sin revelar demasiados detalles. «Mamá, esto suena raro», dijo Susana, su voz joven llena de preocupación. «Este hombre del que cuidas ofrece pagar todos mis estudios. ¿Así nada más? ¿Qué quiere a cambio?» «No es un hombre malo, cariño», respondió Magda, aunque ella misma no estaba segura de si lo creía. «Está solo, necesita a alguien. ¿Pero por qué tú? Eres enfermera, no su familia». «A veces la gente se convierte en familia de maneras extrañas», dijo Magda en voz baja. «No siempre se trata de sangre. A veces se trata de quien estuvo allí cuando nadie más estuvo». Hubo un largo silencio en la línea. Luego Susana dijo: «¿Te enamoraste de él?». No era una pregunta, era una afirmación, dicha con cierta sabiduría que parecía demasiado madura para una joven de 18 años. Magda quiso negar, quiso reír, desecharlo como absurdo, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. «No sé lo que siento», admitió finalmente. «Todo es complicado. La vida es complicada, mamá», respondió Susana. «Pero si este hombre te hace feliz, si quieres estar allí con él, yo lo apoyaré. Ya soy adulta. Pronto empezaré mi propia vida. Es hora de que tú también tengas la tuya». Las lágrimas llegaron a los ojos de Magda. «¿Cuándo te volviste tan sabia?». «Aprendo de la mejor», respondió Susana con calidez en su voz. Cuando Magda colgó, supo que su decisión ya estaba tomada. Tal vez se había tomado meses atrás, en una de esas incontables noches cuando se sentó junto a la cama de Damian, viéndolo dormir, viendo la vulnerabilidad bajo toda la dureza, la humanidad bajo la reputación terrible. Y en algún lugar en todo eso, dejó de ver al monstruo. Empezó a ver solo a un hombre, paralizado no solo en cuerpo, sino también por la culpa, el arrepentimiento y una vida perdida. «Iré contigo», le dijo a Damian al día siguiente durante el desayuno. «A esa casa junto al mar. Iré contigo». Damian dejó de comer. Su cuchara se congeló a medio camino hacia su boca. «¿Estás segura?». «No», respondió honestamente. «No estoy segura de nada, pero sé que quiero intentar. Quiero ver qué puede ser cuando dejemos de solo sobrevivir y empecemos a vivir». La sonrisa que iluminó el rostro de Damian era como el amanecer después de una larga noche. «Te prometo», dijo. «Sin importar lo que pase, tendrás todo lo que necesites. Tú y tu familia. Cuidaré de ustedes».
No se trata del dinero, dijo Magda suavemente. Nunca se trató del dinero. Se trata de ti. Se trata de que cuando estoy aquí me siento necesitada. Me siento vista. Eso no es algo que se pueda comprar. Durante las siguientes 2 semanas, el penthouse se transformó en un caos de empaque controlado. Damian vendió la mayoría de los muebles, dejando solo lo esencial para Víctor. Sus cosas personales, ropa, libros, algunos objetos valiosos, los empacaron sistemáticamente en cajas. Magda descubrió que tampoco poseía realmente alguien como Damian. Para un hombre que controlaba un imperio valorado en millones, sus posesiones personales cabían en 10 cajas. Todo lo demás era solo material, explicó cuando Magda comentó sobre eso. Símbolos de poder, herramientas de control. ¿Pero esto? Señaló una pila de libros en el escritorio. Esto es real. Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin. Esto nos lo llevamos. Magda tomó uno de los libros, Crimen y Castigo, una copia gastada con fragmentos subrayados. ¿Es tu favorito?, preguntó. Uno de ellos, respondió. Habla de un hombre tratando de vivir con el peso de sus acciones. Puedo relacionarme con eso. Pero se redime al final, ¿verdad? Raskolnikov, a través del amor de Sonia, dijo Damian en voz baja, a través del amor de alguien que ve más allá de sus pecados. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada había un entendimiento que no requería palabras. Magda puso el libro de vuelta en la pila, su corazón latiendo más rápido. La noche del 19º día, Víctor vino para una última reunión. Lucía satisfecho. Su fría sonrisa era más amplia de lo usual. La toma de poder iba sin problemas. La mayoría de la gente de Damian había aceptado el cambio sin resistencia. Algunos de los viejos leales desaparecieron, o se retiraron o fueron eliminados silenciosamente. Esa era la naturaleza de este negocio. La lealtad duraba solo mientras el poder. ¿Todo listo?, preguntó Víctor, mirando alrededor del penthouse casi vacío. En 11 días dejas este lugar. Todo listo, confirmó Damian. Te entregaré las llaves el 29 a las 10 de la mañana. ¿Y tu nueva dirección? ¿A dónde te mudas? Eso permanece privado, respondió Damian. Parte del trato era que desaparezco, completamente. Víctor parecía querer protestar, pero asintió. Justo, aunque debo admitir que tengo curiosidad. El gran Damian Vogt, desapareciendo en lo desconocido. La gente contará historias. Que las cuenten, dijo Damian. Las historias son todo lo que quedará. Después de que Víctor se fue, Magda ayudó a Damian a prepararse para dormir. Pero esa noche, cuando ya estaba acostado en la cama, atrapó su mano antes de que ella pudiera irse. Quédate, dijo en voz baja. Solo háblame. A veces las noches son las más difíciles. Magda se sentó en la silla junto a la cama, su mano todavía en la de él. Su palma era cálida, fuerte, a pesar del temblor. ¿De qué quieres hablar? Del futuro, respondió. ¿De cómo ves nuestra vida en esa casa? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría pasar los días? Magda pensó. Me gustaría aprender a cocinar mejor, dijo. Siempre cociné cosas simples, pero me gustaría intentar algo más complicado. Tal vez hornear pan. Escuché que es terapéutico. Tendremos una cocina grande, dijo Damian. Podrás hornear todo lo que quieras, y yo puedo ser tu probador. ¿Qué te gustaría hacer a ti?, preguntó. ¿Cómo ves tus días? Guardó silencio durante mucho tiempo. Me gustaría aprender la paz, dijo finalmente. Toda mi vida estuve en movimiento, siempre planeando, siempre luchando. Ahora solo quiero ser, tal vez leer, tal vez mirar el mar, tal vez descubrir quién es Damian Vogt cuando ya no es el jefe, cuando ya no es el hombre peligroso. Creo que descubrirás a alguien bueno, dijo Magda suavemente, a alguien que siempre estuvo allí, escondido bajo todas las capas. Espero que tengas razón, susurró, porque no sé quién soy sin todo esto. Lo descubriremos juntos, prometió Magda. Los días restantes hasta la mudanza pasaron en una extraña mezcla de emoción y melancolía. Magda limpiaba las habitaciones donde había pasado 3 años de su vida, cada lugar cargado de recuerdos. Aquí, en este pasillo, sostuvo a Damian la primera noche que gritó por pesadillas sobre su hermano. Allí, en ese baño, lloró en silencio, pensando en su hija que no había visto en 6 meses. Allí, junto a esa ventana, estuvo incontables veces, mirando a Hamburgo y preguntándose si alguna vez se sentiría como en casa. Ahora se iba, dejando todo esto atrás para comenzar algo completamente nuevo, completamente impredecible. El 28 de noviembre, el día antes de la mudanza, Víctor apareció con documentos para firmar. Transferencia de activos,
papeles oficiales que cedían el control de la organización, todas las legalidades aburridas que rodeaban el negocio ilegal. Damián firmó cada documento sin vacilar, su mano estable, su rostro calmado. Este era un hombre que no se arrepentía de su decisión. «Este es el fin de una era», dijo Víctor recogiendo los documentos firmados. «El fin de la leyenda de Damian Vogt». «No», respondió Damian. «Solo es el fin de un capítulo, el comienzo de otro». Esa noche, la última noche en el penthouse, Magda no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la mañana y salió a la sala. Hamburgo detrás de la ventana dormía. Miles de luces parpadeaban en la oscuridad como estrellas capturadas. Era una ciudad hermosa, dura y suave al mismo tiempo. Un lugar donde el mar se encontraba con la ciudad, donde la historia se encontraba con el futuro. «¿Tampoco puedes dormir?» La voz de Damian llegó desde la sombra. Estaba allí, en su silla, mirando la ciudad. «Pensé que dormías», dijo Magda acercándose a él. «Demasiado en la cabeza», respondió. «Mañana todo cambia, por última vez». «¿Tienes miedo?», preguntó, parándose junto a su silla. «Mortalmente», admitió. «¿Y tú?». «También», dijo Magda. «Pero a veces las mejores cosas están del otro lado del miedo». Damián la miró, y en sus ojos había algo que hizo que el corazón de Magda se detuviera por un momento. «Ven aquí», dijo en voz baja. Magda se acercó, insegura de lo que él quería. Damián extendió su mano tocando suavemente su rostro, sus dedos trazando el contorno de su mejilla. «Durante 3 años quise hacer esto», susurró. «Tocarte. No como mi enfermera, sino como la mujer que veo cada día y que se vuelve más hermosa con cada día». «Damián», su voz se quebró. «No tienes que decir nada», dijo. «No necesito nada de ti. Solo quería que supieras. Quería que supieras que cuando te miro, no veo lo que tú ves en el espejo. Veo a alguien extraordinario, a alguien que me salvó cuando no sabía que necesitaba ser salvado». Las lágrimas fluían ahora libremente por el rostro de Magda. Damián las secaba suavemente. Su toque suave, tembloroso, lleno de emoción no dicha. «Podemos hacer esto lentamente», dijo. «No hay prisa. Tenemos tiempo. Por primera vez en mi vida, realmente tenemos tiempo». Magda se inclinó, su frente tocando la de él. Por un momento estuvieron allí, 2 personas en un penthouse vacío sobre una ciudad dormida, compartiendo el peso de años de soledad, el peso de oportunidades perdidas y nuevos comienzos. «Mañana», susurró. «Mañana comenzaremos de nuevo». «Mañana», acordó Damián. «Juntos». El amanecer llegó demasiado rápido. A las 9 de la mañana la compañía de mudanzas llegó por las últimas cajas. Para las 10, todo estaba empacado en una camioneta de entrega que se fue primero a Husum. Damián y Magda irían en una minivan especialmente adaptada que Damián había comprado antes esta semana, con rampa para la silla y todas las modificaciones necesarias. Víctor llegó exactamente a las 10, vestido con un traje claro, luciendo como el nuevo rey tomando el castillo. Damián le entregó las llaves sin una palabra, solo un asentimiento. Eso fue todo lo que se necesitaba. No hubo despedidas sentimentales, ninguna promesa de mantenerse en contacto. Era una ruptura limpia, necesaria y completa. «Buena suerte, Damián», dijo Víctor, y en su voz había algo que podría ser sinceridad. «Realmente espero que encuentres lo que buscas». «Ya lo encontré», respondió Damián mirando a Magda. Cuando dejaban el estacionamiento, Magda miró hacia atrás por última vez al edificio. 3 años de su vida estaban encerrados en esas paredes. 3 años de alegría, dolor, sufrimiento y finalmente algo que parecía esperanza. Ahora todo estaba detrás de ella. Delante de ella estaba lo desconocido. El camino a Husum tomó 3 horas. Viajaron en silencio durante la mayor parte del viaje, cada uno sumergido en sus pensamientos. Hamburgo lentamente desaparecía detrás de ellos, reemplazado por los campos planos del norte de Alemania, interrumpidos por pequeños pueblos y árboles solitarios, doblados por los vientos eternos del Mar del Norte. «Está cerca», dijo finalmente Damián, cuando pasaban el letrero de Husum. 20 minutos más. El pueblo era difícil de llamar pueblo. Era más una colección de casas esparcidas a lo largo de la costa, conectadas por un camino estrecho que corría paralelo al mar. En esta época del año, a finales de noviembre, el lugar lucía casi abandonado. La mayoría de las casas estaban cerradas para el invierno, sus dueños regresados a las ciudades, dejando solo viejas cabañas de pescadores y algunas casas de residentes de todo el año. La casa de Damián era la última del camino, aislada del vecino más cercano por medio kilómetro.
Era un viejo edificio de ladrillos de 2 pisos, con paredes gruesas y ventanas pequeñas, diseñadas para resistir las violentas tormentas invernales. Pero alguien, probablemente los dueños anteriores, había agregado una extensión moderna, toda una pared de vidrio del piso al techo en el lado sur, abriendo el interior a una vista espectacular del mar. «Es hermoso», susurró Magda cuando la minivan se detuvo frente a la casa. «Espera a ver el atardecer», respondió Damian, y en su voz había una sonrisa. La compañía de mudanzas ya había llegado. Las cajas estaban cuidadosamente apiladas en la sala. Magda ayudó a Damian a bajar la rampa de la camioneta. Luego guió su silla hacia la casa. El interior era simple pero cómodo. Pisos de madera, paredes blancas, muebles minimalistas que Damian había comprado la semana anterior por internet. Todo estaba en un nivel, sin escaleras, sin obstáculos, diseñado para alguien en su situación. «Tu habitación está aquí», mostró una puerta a la derecha. «Pero también hay una habitación principal más grande allá». «Sí». Su voz se apagó. «Empecemos con habitaciones separadas», dijo Magda suavemente. «Démonos tiempo», asintió, evidentemente aliviado. Ambos estaban aterrorizados, ambos balanceándose al borde de algo enorme e irrevocable, y ninguno estaba listo para saltar. Todavía no. Pasaron el resto del día desempacando cajas, arreglando la casa, creando un espacio que se sintiera como hogar. Magda estableció la cocina según sus especificaciones, mientras Damian organizaba sus libros en los estantes empotrados de la sala. Trabajaban en silencio cómodo, el ritmo de sus movimientos sincronizado por años de cooperación. Cuando cayó el crepúsculo, Magda preparó una cena simple: pasta con salsa de tomate, ensalada, pan. Comieron junto a la gran ventana, observando cómo el sol lentamente desaparecía tras el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja, rosa y violeta, reflejándose en el agua tranquila del mar. «Así se verá la vida ahora», dijo Damian, su voz llena de algo que podría ser asombro. «Tranquila, simple, normal». «Normal suena bien», respondió Magda sonriendo. Esa noche, en su nueva habitación, Magda yacía en la cama escuchando los sonidos de la nueva casa. El viento susurraba a través de los pastos en el acantilado. El mar rugía en la distancia, el ritmo eterno de las olas golpeando la orilla. En algún lugar lejano un ave marina gritaba, solitaria y con eco. Y en la habitación de al lado, por primera vez en años, Damian Vogt dormía sin pesadillas, porque por primera vez en mucho tiempo no se sentía como un monstruo, se sentía simplemente como un hombre con un pasado, sí, un hombre con errores, pero también un hombre con un futuro, con esperanza, con alguien que vio la peor parte de él y decidió quedarse a pesar de todo. Las primeras semanas en la casa junto al mar fluían como miel, lentamente, dulcemente, con una intensidad perezosa que era tanto calmante como inquietante. Magda y Damian creaban una nueva rutina, delicadamente, cuidadosamente, como 2 personas aprendiendo a bailar juntas por primera vez. Las mañanas comenzaban temprano. Magda se levantaba a las 6, un hábito formado durante años que no podía romperse tan fácilmente. Preparaba café para ella y té para Damian, y luego se paraba junto a la gran ventana, observando cómo el amanecer pintaba el cielo sobre el mar del norte. Diciembre trajo días cortos y noches largas, y la luz, cuando finalmente llegaba, era pálida y frágil, como algo precioso que podría desaparecer en cualquier momento. Damian usualmente aparecía alrededor de las 7. Su silla se deslizaba silenciosamente sobre los pisos de madera. Ya no necesitaba su ayuda para levantarse de la cama. Durante años había desarrollado la fuerza de la parte superior del cuerpo y la técnica que le permitían ser más independiente. Pero Magda notó que siempre esperaba hasta que ella estuviera despierta, como si su presencia fuera esencial para comenzar el día. «Buenos días», decía siempre, su voz todavía ronca del sueño. Y ella respondía lo mismo. Y en ese simple intercambio había algo íntimo, algo que hablaba de una vida compartida, de un entendimiento silencioso. Los desayunos eran tranquilos. Magda había aprendido a hornear pan, como había prometido, y ahora la casa estaba llena del aroma de pan fresco cada mañana. Comían junto a la ventana, observando las gaviotas dando vueltas sobre el agua, barcos en el horizonte, la danza interminable del mar y el cielo. «¿En qué piensas hoy?», preguntó Damian una mañana, 3 semanas después de su llegada. Se había convertido en una especie de juego entre ellos. Cada mañana, uno hacía esa pregunta, y el otro respondía honestamente. Era una forma de conocerse de nuevo, sin presión, sin expectativas.
Estaba pensando en Susana, respondió Magda. Llamó anoche, dijo que fue aceptada en la escuela de medicina. Empieza en enero. Eso es maravilloso, dijo Damian, y la sinceridad en su voz era palpable. Te debes estar orgullosa de ella. Lo estoy. Magda sonrió, pero también había tristeza. Pero también la extraño. Ya pasaron casi 4 meses desde la última vez que la vi. Puedes volar a Polonia cuando quieras, le recordó Damian. No eres prisionera aquí. Lo sé, pero no quiero dejarte solo. Estaré bien por unos días. Pero yo no estaré bien sin verte por unos días. Las palabras salieron antes de que Magda pudiera detenerlas. Quedaron colgando en el aire entre ellos, pesadas con significado no dicho. Damian la miró durante un largo momento, sus ojos azules intensos. Magda, comenzó, pero ella negó con la cabeza. No tenemos que hablar de esto ahora, dijo rápidamente. Tengo hambre. ¿Quieres más pan? Dejó que el tema cayera, pero algo entre ellos había cambiado. El aire era más denso, cargado con electricidad que ambos sentían, pero ninguno estaba listo para nombrar. Los días los pasaban en actividades tranquilas. Magda cocinaba, limpiaba, aunque la casa era tan pequeña que requería poco. Damián leía insaciablemente, devorando las pilas de libros que había traído de Hamburgo. A veces leía en voz alta y Magda escuchaba, trabajando en la cocina, permitiendo que su voz profunda llenara el espacio entre ellos. Dostoyevsky, Tolstoy, Chejov, toda la literatura rusa que moldeaba su visión del mundo. ¿Por qué siempre escritores rusos?, le preguntó una tarde, cuando él le leía un fragmento de los hermanos Karamazov. «Porque entienden algo que otros no entienden», respondió. «Entienden que un hombre puede ser simultáneamente ángel y demonio, que el bien y el mal no son fuerzas separadas, sino que se entrelazan en cada alma. Esa es la verdad sobre la vida. Esa es la verdad sobre mí». «¿Crees que todavía eres un demonio?», preguntó en voz baja. «Creo que siempre llevaré al demonio dentro de mí», respondió Damian. «Pero tal vez contigo aprenda a vivir con él. Tal vez aprenda a hacer algo más que solo mis pecados». Las tardes, cuando el clima lo permitía, las pasaban afuera. Magda empujaba la silla de Damián a lo largo del acantilado por el sendero estrecho que corría paralelo al mar. El viento era brutal en esta época del año, cortante y frío, llevando el sabor de la sal y algo antiguo, primordial, pero ambos lo amaban. Había algo purificador en ese viento, como si barriera toda la suciedad del pasado, dejándolos limpios, nuevos. «¿Alguna vez pensaste en volver a casarte?», preguntó Damián una tarde, mientras se sentaban en el acantilado, observando una tormenta formándose en el horizonte. Nubes oscuras se reunían como un ejército, relámpagos danzaban en la distancia. La pregunta sorprendió a Magda. «Estuve casada una vez», dijo. «Hace mucho tiempo, el padre de Susana. Era un buen hombre, pero no éramos el uno para el otro. Nos separamos cuando Susana tenía 3 años. Él formó una nueva familia en Cracovia. No lo he visto en 15 años. ¿Pero te preguntaste sobre volver a enamorarte?». Magda pensó en esa pregunta. Honestamente, no. La mayor parte del tiempo estuve demasiado ocupada sobreviviendo, trabajando, enviando dinero a casa, preocupándome por Susana, por mi madre. No había espacio en mi vida para el amor. ¿Y ahora? ¿Ahora? Magda se giró para mirarlo. «Ahora no lo sé. Todo es diferente. Tú eres diferente». «¿Diferente cómo?». «Diferente en que tú me ves», dijo Magda en voz baja. «La mayor parte de mi vida me sentí invisible. Era la enfermera gorda que entraba y salía de las habitaciones, a quien la gente no recordaba 5 minutos después de que se iba. Pero tú, desde el primer día, me miraste. Realmente me miraste, como alguien que importa». «Porque importas», respondió Damián, «más que cualquier persona que haya conocido». La tormenta llegó esa noche, con una furia que sacudió la casa hasta los cimientos. El viento aullaba alrededor de las paredes. La lluvia golpeaba las ventanas como miles de dedos desesperadamente tratando de entrar. Magda yacía en su cama, escuchando el caos afuera, sintiendo cómo la casa temblaba y gemía. Luego lo escuchó. Un grito aterrorizado, desgarrador que venía de la habitación de Damian. Sin pensar saltó de la cama y corrió por el pasillo. Abrió su puerta y lo encontró sentado en la cama, su cuerpo mojado de sudor, ojos muy abiertos en miedo pánico. «Damian», dijo suavemente acercándose a él, «es solo un sueño. Estás a salvo». «Marcus», susurró, su voz temblaba. «Vi a Marcus. Estaba ardiendo en el auto. Gritaba mi nombre. Traté de alcanzarlo, pero no podía moverme. Nunca puedo moverme».
Magda se sentó en el borde de la cama, tomando sus manos temblorosas en las suyas. Eso fue el pasado, ya no está sucediendo. Pero vivo con eso cada día, dijo Damian, lágrimas fluyendo ahora libremente por su rostro. Cada día recuerdo sus rostros. Marcus, Thomas, toda la gente que murió por mí, por mis órdenes, por mis elecciones. ¿Cómo puedo vivir con eso? ¿Cómo puedo pretender que merezco algo bueno cuando tengo tanta sangre en mis manos? No estás pretendiendo, dijo Magda suavemente. Estás viviendo con eso, lo cargas, pero también te permites intentar ser algo más. Eso no es traicionar su memoria, eso es honrarlos convirtiéndote en mejor hombre. No sé cómo ser mejor hombre, susurró. No sé cómo se hace eso. Aprendes, respondió, cada día, poco a poco. Y no estás solo. Estoy aquí. Damián la miró y en sus ojos había algo crudo, abierto. Quédate, dijo. Esta noche, solo quédate aquí. No tienes que hacer nada. Solo quédate para que no estés solo. Magda dudó solo por un momento. Luego asintió. Está bien. Se acostó junto a él sobre las sábanas, manteniendo una distancia decente, pero Damián extendió su mano encontrándola de ella en la oscuridad, entrelazando sus dedos. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por verme como un hombre cuando todos los demás ven solo un monstruo. Eres un hombre, dijo Magda firmemente. Un hombre que hizo cosas malas, sí, pero también un hombre que está tratando de redimirse. Eso cuenta, Damián. El esfuerzo cuenta. Yacían en la oscuridad, escuchando la tormenta pasar lentamente, sus manos entrelazadas, sus respiraciones sincronizándose, y en algún lugar en esas horas antes del amanecer, algo fundamental se movió entre ellos. Cruzaron una frontera de la que no había retorno. Cuando Magda despertó a la mañana siguiente, estaba sola en la cama. Por un momento la pánico la inundó. ¿Fue un error? Se había pasado, pero luego escuchó sonidos de la cocina, el aroma de café recién hecho. Encontró a Damián junto a la ventana, su silla girada hacia el mar que brillaba tranquilamente después de la tormenta nocturna, como si nada hubiera pasado, como si el caos hubiera sido solo un sueño. «Buenos días», dijo cuando la escuchó entrar. Su voz era diferente esta mañana, más suave, más abierta. «Buenos días», respondió sin estar segura de qué más decir. Magda se giró hacia ella. «Sobre lo que pasó anoche, no tienes que explicar nada». «No, tengo que hacerlo», la interrumpió. «Tengo que decirte esto. Anoche, cuando sostuve tu mano, sentí algo que no había sentido en años. Me sentí seguro, me sentí como si no estuviera solo con todos esos fantasmas, todos esos recuerdos, y me di cuenta de que eso es lo que quiero. No solo tu presencia como enfermera o cuidadora, te quiero a ti, todo de ti, si tú también lo quieres». El corazón de Magda latía tan fuerte que estaba segura de que lo escuchaba a través de la habitación. «Estoy aterrada», admitió. «Yo también», dijo Damián. «Pero tal vez eso está bien. Tal vez las mejores cosas son aterradoras. No soy lo que la mayoría de la gente quiere», dijo Magda, sus viejas inseguridades regresando. «Soy mayor, soy...» «Eres hermosa», interrumpió Damián. «Eres la persona más fuerte que conozco. Eres amable y paciente, y ves lo bueno en la gente, incluso cuando no lo merecen. Eres todo lo que yo no soy, y todo lo que necesito». Las lágrimas llegaron a los ojos de Magda. «No sé cómo hacer esto», susurró. «Cómo amar a alguien como tú, alguien con tu pasado, con tus fantasmas». «No te pido que ames mi pasado», dijo Damián. «Solo te pido que le des una oportunidad a mi presente, a mi futuro, a esta versión de mí que está tratando de ser mejor». Magda se acercó a él, arrodillándose frente a su silla, mirando sus ojos. «Necesito saber algo», dijo. «¿Esto es real? ¿Realmente me quieres o solo necesitas a alguien cualquiera para llenar el vacío?» «Al principio tal vez no sabía la diferencia», admitió Damián. «Pero ahora lo sé. No es cualquiera. Eres tú. Tu risa cuando piensas que no estoy escuchando. La forma en que muerdes tu labio cuando te concentras en cocinar. Cómo miras el mar cada mañana, como si vieras algo que nadie más puede. Son todas estas pequeñas cosas que te componen, y yo quiero cada una de ellas». Este era el momento de decisión. Magda podía echarse atrás, podía mantener la distancia segura, podía seguir siendo solo la enfermera, solo la amiga. Sería más sabio, más seguro. Pero cuando la sabiduría trajo felicidad. «Está bien», susurró. «Intentémoslo, tú y yo, juntos». La sonrisa que floreció en el rostro de Damián era como el amanecer. «¿En serio? En serio», confirmó, y luego, antes de poder detenerse, se inclinó y lo besó. Fue su primer beso, suave, tembloroso,
lleno de años de soledad y anhelo. Los labios de Damian eran cálidos, sabían a té y algo profundamente suyo. Su mano entró en su cabello, sosteniéndola suavemente, como si fuera algo precioso, algo frágil. Cuando se separaron, ambos respiraban pesadamente. «Eso fue», comenzó Damian. «Sí», acordó Magda, «lo fue». Las siguientes semanas fueron como descubrir un nuevo mundo. Aprendían a navegar esta nueva dinámica entre ellos, este cambio de cuidador y paciente a algo más profundo, más igual. No siempre era fácil. Había momentos de torpeza, momentos en que los viejos patrones trataban de abrirse paso, pero también había momentos de pura, simple alegría. Magda se mudó a la habitación principal, pero lentamente, paso a paso. Primero trajo solo algunas cosas, un cepillo de dientes, un cambio de ropa, luego un poco más, hasta que un día su vieja habitación estaba vacía y ella dormía cada noche junto a Damian, sus cuerpos encajando en la oscuridad. La intimidad entre ellos se desarrolló naturalmente. Damian no podía sentir nada debajo de la cintura, pero su parte superior del cuerpo era hipersensible, cada toque amplificado. Magda aprendió esto, aprendió cómo tocarlo, dónde su piel respondía más. Y él aprendió su cuerpo, descubrió cada rincón, cada curva, tratándola con una ternura que la hacía sentir hermosa por primera vez en su vida. No sabía que se podía sentir así, susurró una noche, acostada en sus brazos. Tan vista, tan valorada. Mereces sentirte así cada día, respondió Damian besando su frente. Lamento no haberte encontrado antes, que desperdicié tantos años en cosas malas cuando podría haberlos pasado con alguien como tú. Tal vez teníamos que pasar por todo eso para encontrarnos, dijo Magda. Tal vez nuestras cicatrices encajan. Me gusta ese pensamiento, dijo Damian, que nuestras partes rotas de alguna manera hacen algo completo. Pero no todo era alegría y descubrimiento. Los fantasmas de Damian no desaparecieron solo porque encontró amor. Las pesadillas todavía venían, aunque con menos frecuencia. A veces se despertaba gritando, y Magda lo sostenía, susurraba palabras reconfortantes hasta que el temblor cesaba. Y luego, a mediados de enero, el pasado los encontró, incluso en este lugar remoto. Era una mañana ordinaria de jueves. Magda preparaba el desayuno cuando escuchó el sonido de un auto en la entrada de grava. Eso era extraño. Nadie los visitaba. No conocían a nadie en el área. Se mantenían para sí mismos, en su propio mundo. «Alguien está aquí», llamó a Damian, que estaba en la sala. Sintió cómo la tensión inmediatamente llenó la casa. Damian inmediatamente fue a la ventana. Su rostro se endureció en la máscara que usaba en su vida anterior. «Es Víctor», dijo, y en su voz había un frío que Magda no había escuchado en meses. Su estómago se apretó. «¿Qué hace aquí? ¿Cómo nos encontró?» «Víctor siempre encontró lo que buscaba», respondió Damian. «Solo era cuestión de tiempo». La puerta sonó, 3 golpes agudos. Magda miró a Damian buscando dirección. Él asintió. «Déjalo entrar», dijo. «No podemos pretender que no estamos». Magda abrió la puerta. Víctor Morozov estaba allí, vestido con un abrigo oscuro, su cabello rubio platino mojado por la llovizna. Sonreía, pero no era una sonrisa amistosa. «Magda», dijo, «qué bueno verte de nuevo». «Señor Morozov», respondió fríamente. «Esto es una sorpresa. Estoy seguro de que lo es». Entró sin invitación. Sus ojos escanearon el interior de la casa, evaluando, catalogando. Lugar acogedor, muy lejos de Hamburgo. Damian esperaba en la sala, su silla posicionada de frente a la puerta. Los 2 hombres se miraron, años de historia entre ellos colgando en el aire como un peso invisible. «Víctor», dijo Damian, «¿qué quieres? ¿Tengo que querer algo para visitar a un viejo amigo?» Víctor se sentó en el sofá sin invitación, cruzando las piernas. «No somos amigos», respondió Damian. «Nunca lo fuimos». «Justo». Víctor se encogió de hombros. «Pero fuimos socios, y ahora parece estamos en problemas». Silencio. Magda sintió el miedo arrastrándose por su columna. «¿Qué problema?», preguntó finalmente Damian. «Un problema llamado Klaus Werner», dijo Víctor. «¿Lo recuerdas? Viejo gángster alemán. Controlaba Hamburgo antes de nosotros. Pensamos que se había retirado, pero resulta que solo estaba esperando. Cuando escuchó que te fuiste, que yo ahora soy el responsable, decidió que esta es su oportunidad para recuperar lo que perdió. Ese es tu problema, no el mío», dijo Damian. «Me fui, ¿recuerdas? Pero él no cree que te fuiste», respondió Víctor. «Nadie lo cree. El gran Damian Vogt, simplemente yéndose, la gente piensa que es una estrategia, algún plan a largo plazo. Werner piensa que todavía estás moviendo los hilos desde las sombras. Entonces,
Dile la verdad. Dile que no tengo nada que ver con el negocio. Lo intenté, dijo Víctor. No escucha. De hecho, está escalando. Hubo un ataque la semana pasada a uno de nuestros almacenes. 3 de mis hombres murieron. Werner está enviando un mensaje. O me retiro, o habrá guerra. Entonces pelea, dijo Damián. Eso es para lo que te inscribiste. No puedo ganar esta guerra solo, admitió Víctor, y por primera vez desde que Magda lo conoció, vio algo en sus ojos que parecía miedo. Werner tiene más hombres, más armas, más conexiones. Si esto se convierte en guerra total, perderé. Todo lo que construimos desaparecerá. ¿Y quieres que regrese?, dijo Damián en voz baja. Solo temporalmente, dijo rápidamente Víctor. Solo para ayudarme a negociar, encontrar una solución. Tu nombre todavía significa algo. Werner te escucharía de una forma en que no me escucha a mí. No, Damián negó con la cabeza. Encuentra a alguien más. No hay nadie más, insistió Víctor. Tú eres el único en quien Werner confiaría lo suficiente para sentarse a hablar. Dije que no. La voz de Damián era de acero. Me fui. Esta es mi nueva vida. No vuelvo a la vieja, ni por un momento. Víctor se levantó. Su rostro era una máscara de frustración. Pensé que dirías eso, dijo. Así que déjame presentarlo de otra forma. Si no ayudas, Werner no se detendrá conmigo. Irá tras ti. Irá tras todos los que alguna vez tuvieron conexión con tu organización, incluyéndola a ella, señaló a Magda. El hielo llenó las venas de Magda. ¿Me estás amenazando? La voz de Damián era peligrosamente tranquila. No estoy amenazando, dijo Víctor. Estoy advirtiendo. Werner es un viejo, viejo como el pecado. Ya no tiene nada que perder, lo que lo hace el tipo más peligroso de enemigo. Si piensa que tú eres parte del problema, hará lo que sea para eliminarte. Y a todos a tu alrededor. Damián miró a Víctor durante un largo momento. Magda vio el cálculo en sus ojos, sopesando opciones, buscando una salida. Finalmente habló. Dame un día, lo pensaré. Víctor asintió. Tienes 24 horas, luego necesito una respuesta. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Para que conste, Damián, realmente espero que no tengas que regresar. Mereces paz. Pero el mundo que dejamos no deja que gente como nosotros se vaya tan fácilmente. Cuando Víctor se fue, el silencio en la casa era abrumador. Magda estaba congelada, su mente daba vueltas. Todo lo que habían construido durante los últimos 2 meses, la paz, la felicidad, el sentido de seguridad, todo era de repente frágil como vidrio. Damián comenzó, pero no sabía cómo terminar la frase. Tengo que hacerlo, dijo en voz baja, todavía mirando la puerta. Tengo que regresar. No, dijo Magda, no tienes que hacerlo. Podemos ir a la policía, podemos... La policía no puede ayudarnos, interrumpió Damián. No contra gente como Werner. Este es un mundo que opera según sus propias reglas, y la única forma de protegernos es jugar según esas reglas. Pero ¿qué pasa si no regresas? ¿Qué pasa si te mata? No me matará, dijo Damián con una certeza que no sentía. Werner y yo tenemos historia. Me respeta a su manera. Podré negociar algo. Magda se acercó a él, arrodillándose frente a su silla, agarrando sus manos. Me prometiste, dijo, lágrimas corriendo por su rostro. Prometiste que te habías ido, que estábamos comenzando una nueva vida, y todavía podemos, dijo Damián secando sus lágrimas. Es solo una reunión, una conversación, y luego regreso, y todo termina. No lo creo, susurró Magda. Y tú tampoco. Damián no dijo nada porque ambos sabían que ella tenía razón. Cuando un hombre regresa a su vida anterior, incluso una vez, no hay garantía de que alguna vez salga. Esa noche yacían en la cama, sosteniéndose, sabiendo que todo había cambiado. La casa junto al mar, su pequeño santuario, ya no era segura. El mundo los había encontrado y ahora tenían que decidir, pelear o huir. Y para alguien como Damián, huir nunca fue opción. Te amo, susurró Magda en la oscuridad, diciendo esas palabras en voz alta por primera vez. Yo también te amo, respondió Damián, su voz quebrada. Y por eso tengo que hacer esto, para protegerte, para proteger lo que tenemos. Pero en lo profundo, ambos sabían la verdad. Cuando un jugador deja el juego continúa. Y a veces, sin importar qué tan lejos huyas, el juego te encuentra. El viaje de regreso a Hamburgo fue las 3 horas más largas en la vida de Magda. Se sentó en silencio junto a Damián en la minivan adaptada, observando cómo los campos planos del norte de Alemania pasaban por la ventana. Damián no había dicho una palabra desde que dejaron la casa junto al mar al amanecer. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos miraban fijo al frente,
y sus manos descansaban en su regazo en puños inmóviles. Magda quería decir algo, cualquier cosa, para romper ese terrible silencio, pero las palabras se quedaban atoradas en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que todo estaría bien? Ambos sabían que era mentira, que regresaría a salvo. No había garantías. Que lo amaba. Ya lo había dicho 10 veces desde ayer y no cambiaba nada. «Deberías dejarme en un hotel», dijo finalmente cuando entraron a las afueras de Hamburgo. «No deberías llevarme a esa reunión». «No». La respuesta de Damian fue firme. «Si algo sale mal, quiero que estés cerca. Víctor prometió que estarías a salvo mientras estés conmigo. ¿Y si Víctor mintió?» «Víctor es muchas cosas, pero nunca ha sido mentiroso», dijo Damian. «Esa es una de las pocas cosas que respeto de él». La reunión iba a tener lugar en un lugar neutral, un viejo almacén en Wilhelmsburg, la misma zona donde 3 años antes había sucedido el accidente que terminó la carrera de Damian. La ironía era amarga. Todo había dado un círculo completo, de vuelta al lugar donde todo había terminado. Víctor esperaba afuera, con 2 hombres grandes a cada lado. Su rostro estaba tenso cuando vio la minivan detenerse. «Llegaste», dijo, abriendo la puerta para Damian. Empezaba a preocuparme. «Estoy aquí», respondió Damian mientras Magda lo ayudaba a transferirse a la silla. «Terminemos con esto». El interior del almacén era frío y húmedo, oliendo a metal viejo y madera podrida. En el centro del espacio había una mesa preparada, y sentado en ella estaba un hombre que Magda nunca había visto antes, pero instantáneamente supo quién era. Klaus Werner. Era viejo, debía tener más de 70 años. Su cara era un mapa de arrugas y cicatrices, pero sus ojos eran agudos, fríos y calculadores. Fumaba un puro. El humo se enrollaba en el aire como fantasmas. «Damian Vogt», dijo. Su voz era ronca de décadas de cigarros. «Pensé que estabas muerto, o peor que muerto». «Te decepcionaré», respondió Damian, acercándose a la mesa. «Todavía estoy aquí, en una silla de ruedas», señaló Werner, «como un niño indefenso. Qué bajo has caído». Magda sintió la ira burbujeando en su interior, pero Damian puso una mano calmante en la de ella. «Mi condición física es irrelevante», dijo calmadamente. «Víctor dijo que querías hablar, así que hablemos». Werner dio una calada a su puro, estudiando a Damian por un momento. «Escuché que te retiraste, que le pasaste todo a este chico ruso. ¿Es verdad?» «Es verdad». «¿Por qué? Un hombre como tú simplemente alejándose del poder no tiene sentido». «Tuve mis razones», dijo Damian. «¿Esa gorda perra?» Werner asintió hacia Magda. Su sonrisa era cruel. En una fracción de segundo, Damian aceleró su silla hacia adelante, agarrando el borde de la mesa con ambas manos y volcándola violentamente. La mesa golpeó a Werner, enviándolo a él y su silla hacia atrás. Los hombres de Werner inmediatamente sacaron sus armas, pero los hombres de Víctor hicieron lo mismo. En segundos el almacén estaba lleno de pistolas apuntadas, todos congelados en un duelo mexicano. Di una palabra más sobre ella. La voz de Damian era mortalmente tranquila. «Solo una palabra y no me importa cuántos hombres haya en esta habitación, encontraré la forma de matarte». Werner se levantó lentamente, sacudiendo su traje, pero había algo en sus ojos ahora, respeto. «Así que esa es tu debilidad», dijo. «Bueno saberlo». «No hay debilidad», respondió Damian. «Hay una línea que no cruzarás. Habla de negocios o nos vamos». Werner le indicó a sus hombres que bajaran las armas. Víctor hizo lo mismo. La tensión bajó un grado, pero no desapareció completamente. «Está bien», dijo Werner sentándose en otra silla. «Negocios. Quiero de vuelta lo que era mío antes de ti. Los muelles, las rutas de importación, todo. Ya no es mío para dar», dijo Damian. «Ahora le pertenece a Víctor». «Pero Víctor no lo mantendrá», respondió Werner. «Es demasiado débil, demasiado nuevo. Todos lo saben. Por eso ataco ahora. Puedo romperlo en un mes». «Entonces, ¿por qué te molestas con esta reunión?», preguntó Damian. «Si estás tan seguro, simplemente destrúyelo». «Porque prefiero evitar el derramamiento de sangre cuando es posible», dijo Werner. «Soy viejo, ya no tengo ganas de guerras largas. Prefiero la negociación». «¿Qué negociación?». «Víctor me entrega el 70% de las operaciones, se queda con el 30% y opera bajo mi patrocinio. A cambio, garantizo su seguridad y la seguridad de todos los que fueron parte de tu organización». Damian miró a Víctor, que estaba parado a un lado, su rostro ilegible. «¿Qué opinas de eso?». «Pienso que es mejor que la guerra», respondió Víctor. «Pero también pienso que Werner está blofeando. No tiene tantos hombres como dice tener.
La mayoría de su vieja organización se fue o murió. ¿Estás dispuesto a arriesgarte para descubrirlo?, dijo Werner sonriendo. Esa es la pregunta que debes hacerte, joven Víctor. No, la voz de Damian cortó la tensión. Esa es la pregunta que tú debes hacerte, Werner, porque aquí está la verdad. Víctor tal vez tenga más hombres que tú, tal vez no, pero yo todavía tengo contactos, todavía tengo conexiones por toda Europa. Rusia, Polonia, Holanda, en todas partes. Una llamada mía, y Víctor obtiene un ejército entero. ¿Así que realmente quieres esta guerra? Era un farol. Damian ya no tenía esos contactos. Cuando se fue, cortó todos los lazos, pero Werner no lo sabía. Nadie lo sabía. Werner estudió a Damian, buscando grietas en su armadura. Pero Damian Vogt era un maestro de la máscara, incluso ahora. Después de un largo momento, Werner se rió. «Eres bueno», dijo. «Siempre fuiste bueno en esto, en hacer que la gente creyera que eres más fuerte de lo que eres». «Entonces sabes que es un farol», dijo Damian. «¿Pero estás seguro? ¿Lo suficientemente seguro para apostar todo en ello?» El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de rivalidad, odio, respeto mutuo. Finalmente, Werner suspiró. 50-50, dijo. «Esa es mi oferta final. Dividimos todo a la mitad. Víctor mantiene la apariencia de control, pero yo obtengo una parte igual de las ganancias. Y tú, Damian, desapareces, completamente. No más reuniones, no más intervenciones. Estás muerto para este mundo». «Eso puedo aceptar», dijo Damian, «bajo una condición. Magda permanece intocada. Sin importar lo que pase, ella nunca es un objetivo. Dame tu palabra en eso». Werner miró a Magda, sus ojos evaluándola. «Tienes mi palabra», dijo finalmente. «Tu mujer está a salvo, mientras te mantengas fuera del negocio». «Me mantendré fuera», prometió Damian. «Eso es todo lo que quiero». La reunión terminó con apretones de manos que fueron fríos y formales. Werner salió primero, sus hombres formando un círculo protector a su alrededor. Cuando desapareció, Víctor se giró hacia Damian. «Eso fue inteligente», dijo. «El farol con tus conexiones. Casi lo creí yo mismo». «No fue totalmente un farol», respondió Damian. «Todavía tengo algunos amigos, solo que no quería usarlos si podía evitarlo». «Entonces, ¿qué ahora?», preguntó Víctor. «¿Vuelves a tu vida y yo me encargo de Werner?» «Sí», dijo Damian. «Pero Víctor, escúchame. Werner es un viejo lobo. No confíes en él, no le des la espalda, y tan pronto como puedas encuentra una forma de deshacerte de él, porque lo que propusimos hoy es solo una solución temporal. Algún día querrá más». «Entiendo», dijo Víctor. «¿Y Damian? Gracias, por venir, por ayudar». «No me agradezcas», respondió Damian. «Esta fue la última cosa que hice por ese mundo. De ahora en adelante estás solo». El viaje de regreso a la casa junto al mar fue más tranquilo que el viaje allá. La tensión había bajado, dejando solo agotamiento. Magda conducía mientras Damian dormitaba en el asiento del pasajero, su rostro relajado en el sueño, más joven, más tranquilo. Cuando despertó, mientras pasaban Husum, miró a Magda. «Pensaste que no regresaría, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Sí», admitió. «Pensé que Klaus Werner te mataría». «Casi lo hace», dijo Damian, «pero se arriesgó. Apostó en que todavía tengo poder, y gané». «Esta vez», dijo Magda. «¿Qué hay de la próxima vez? ¿Qué pasa cuando alguien más nos encuentra con otro problema?» «No habrá próxima vez», respondió Damian con determinación. «Esto fue el cierre, final y completo. Nadie nos buscará». Magda quería creerle, pero parte de ella sabía que era ingenuidad. El mundo del que Damian salió no era un mundo que soltaba fácilmente. Era pegajoso, oscuro, siempre jalando, siempre exigiendo otro pago. Pero esa noche, cuando llegaron de vuelta a casa y yacían en su cama, escuchando el rugido del mar, Magda decidió creer. Decidió creer que podían tener esto, esta paz, esta normalidad, este amor, incluso si era una ilusión, incluso si solo duraba un momento, valía la pena creer. «Te amo», susurró en la oscuridad. «Yo también te amo», respondió Damian. «Y no dejaré que ese mundo nos quite. No lo haré». Las semanas se transformaron en meses. Enero cedió a febrero, febrero a marzo. El invierno lentamente aflojó su agarre sobre la costa norte, y aunque el aire todavía era frío, había días cuando el sol brillaba, calentando la piel, prometiendo que la primavera finalmente llegaría. Magda y Damian se asentaron en una rutina que era profundamente satisfactoria en su simplicidad. Magda descubrió el amor por la jardinería,
preparando pequeñas camas de verduras detrás de la casa. Damián la observaba por la ventana, leyendo sus novelas rusas, contento simplemente porque ella estaba allí, simplemente porque era suya. En marzo, Susana vino a visitarlos por un largo fin de semana. Era el primer encuentro entre la hija de Magda y Damián, y Magda estaba aterrada. ¿Qué pensaría Susana? ¿Cómo reaccionaría al hombre que alguna vez fue jefe de la mafia, ahora el amante de su madre? Pero Susana la sorprendió. Desde el primer momento en que entró a la casa, fue cálida, abierta, curiosa. Durante el fin de semana habló con Damián sobre libros, sobre la vida, sobre sus experiencias. Y Damián, para sorpresa de Magda, se abrió de una forma que nunca había hecho ni siquiera con ella. Le contó a Susana sobre su infancia, sobre su hermano, sobre los errores que cometió y las lecciones que aprendió. «Me agrada, mamá», dijo Susana la última noche, cuando se sentaron juntas en el acantilado, observando el atardecer. Damián se había quedado en casa dándoles tiempo a solas. «¿De verdad?» Magda estaba sorprendida. «Sí, veo por qué lo amas. No es lo que esperaba. Pensé que sería, no sé, horrible, frío, pero no lo es. Solo es un hombre que pasó por cosas horribles y está tratando de encontrar su camino de regreso. Eso es exactamente lo que es», acordó Magda en voz baja. «Un hombre buscando redención. Y tú eres su camino», dijo Susana. «Veo la forma en que te mira, cómo te ama. Es real, mamá». Las lágrimas llegaron a los ojos de Magda. «Intenté tan duro darte una buena vida», dijo. «Siempre pensé que eso significaba sacrificarlo todo, incluyéndome a mí misma. Pero ahora con Damián siento que puedo tener mi propia felicidad y todavía ser buena madre». «Eres la mejor madre», dijo Susana abrazándola, «y mereces felicidad, más que nadie». Una mañana de abril trajo noticias que lo cambiaron todo. Magda bajó para preparar el desayuno y encontró a Damián ya despierto en la sala mirando su teléfono. Su rostro estaba pálido. «¿Qué pasó?», preguntó, el miedo inmediatamente agarrando su corazón. «Víctor está muerto», dijo Damián, su voz plana, desprovista de emoción. «Le dispararon anoche en Hamburgo. Fue un trabajo profesional. Probablemente Werner». El mundo se detuvo. «Pero el trato», comenzó Magda. «Werner nunca tuvo intención de honrarlo», interrumpió Damián. «Esperó el momento correcto. Ahora con Víctor fuera tomará todo». «¿Qué significa eso para nosotros?» «Significa que Werner cumplirá su parte del trato sobre nosotros», dijo Damián. «Prometió que estaríamos a salvo si me mantengo fuera del negocio, y lo cumplirá. Es su código». «¿Estás seguro?» «Tan seguro como puedo estar de cualquier cosa en ese mundo», respondió. Pero durante las siguientes semanas, Magda vio cómo la noticia de la muerte de Víctor afectó a Damián. Algo en él cambió. Estaba más retraído, pasaba horas mirando el mar, sus pensamientos en un lugar al que ella no podía llegar. Sabía que sentía culpa, porque Víctor murió dirigiendo la organización que Damián dejó, porque su elección de irse creó un vacío de poder que llevó a la violencia. «No fue tu culpa», le decía por las noches, cuando yacían en la cama. «Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir». «¿Pero es suficiente sobrevivir?», preguntaba. «Si otros mueren por mi supervivencia, ¿merezco esta vida?». Fue en abril cuando Damián tomó la decisión. Lo encontró en su laptop, escribiendo algo, su rostro concentrado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Escribiéndolo todo», respondió. «Todos los nombres, todos los lugares, todas las transacciones, cada secreto que conozco sobre las organizaciones criminales en el norte de Alemania. Todo. Damián, eso es suicidio». «No, si lo hago correctamente», dijo. «Lo enviaré anónimamente a la policía, a la Fiscalía Federal, a todos. Werner irá a la cárcel. Todos irán. Y estaremos a salvo, porque Werner no podrá alcanzarnos desde la cárcel. Pero si se entera de que fuiste tú, nunca se enterará», prometió Damián. «Seré cuidadoso. Usaré herramientas de encriptación, servidores proxy, todo lo que aprendí durante años. Será imposible de rastrear». Magda se sentó con él durante los siguientes días, viéndolo trabajar obsesivamente, llenando página tras página de documentos. Esta era su penitencia, entendió. Esta era la forma en que intentaba equilibrar todas las cosas malas que hizo en su vida. Un intento de devolver algo, incluso si le costaba todo. A finales de mayo, el documento estaba listo. 500 páginas de información detallada, nombres, fechas, lugares, suficiente para desmantelar cada organización criminal grande en el norte de Alemania. «¿Estás seguro?», preguntó Magda, mientras su dedo flotaba sobre la tecla de enviar. «Nunca he estado más seguro de nada», respondió Damián.
y presionó enviar. Explotó en una semana. Los arrestos más grandes en la historia de la lucha contra el crimen en Alemania. Klaus Werner fue arrestado junto con decenas de otros. Las organizaciones que habían dominado el norte de Alemania durante décadas fueron desmanteladas en días. Y Damián y Magda lo vieron todo desde su casa junto al mar, seguros en su anonimato, sabiendo que finalmente, verdaderamente, el pasado había quedado atrás. «Esto es el fin», dijo Damián, mientras observaban las noticias mostrando a Werner siendo llevado a prisión esposado. «Este es realmente el fin». «No», respondió Magda, tomando su mano. «Es el comienzo de nuestra verdadera vida juntos». Y tenía razón. El verano llegó a la costa norte, trayendo días largos y noches cálidas. El jardín de Magda floreció, llenando el aire con el aroma de tomates y albahaca. Damián aprendió a sonreír de nuevo. Realmente sonreír. Profundo y verdadero. Las pesadillas todavía venían a veces, pero con menos frecuencia, y cuando lo hacían Magda estaba allí, sosteniéndolo, recordándole que el pasado estaba detrás de ellos. En septiembre Susana vino de nuevo, esta vez trayendo noticias. Había conocido a alguien, un joven doctor en su universidad. Estaban enamorados. Quería que Magda y Damián fueran a Polonia para Navidad, para conocerlo. «Por supuesto iremos», dijo Magda, su corazón lleno de alegría. «No me perdería eso por nada». Esa noche, después de que Susana se fue, Magda y Damián se sentaron en el acantilado, observando el último atardecer del verano pintando el cielo en tonos de dorado y púrpura. «¿Alguna vez piensas en cómo llegamos aquí?», preguntó Damián. «¿De todos los lugares donde pudimos terminar?» «Todo el tiempo», respondió Magda. «A veces parece imposible que tú, un hombre que fue jefe de la mafia, y yo, una simple enfermera, pudiéramos encontrar esto». «No eres simple», dijo Damián firmemente. «Nunca fuiste simple. Eres la mujer que me salvó cuando no sabía que necesitaba ser salvado. La mujer que vio al hombre bajo el monstruo. Eso no es simple. Eso es extraordinario». «Ambos somos extraordinarios», dijo Magda, recostando su cabeza en su hombro. «En nuestra normalidad». Un año pasó, luego otro. La vida se llenó de pequeñas alegrías, caminatas dominicales por el acantilado, noches leyendo junto a la chimenea, visitas de Susana y su nuevo esposo. La madre de Magda murió pacíficamente en su sueño en 2029, y aunque el dolor era real, Magda sintió paz sabiendo que su madre pasó sus últimos años en comodidad, cuidada por enfermeras que Damián pagaba. En el verano de 2030, Susana anunció que estaba embarazada. Magda iba a ser abuela. Lloró por horas, lágrimas de alegría y alivio, y algo más profundo, un sentido de que todos los sacrificios, todos los años difíciles, habían llevado a este momento, a esta continuación de la vida. «Serás una abuela maravillosa», dijo Damián, secando sus lágrimas. «¿Y tú?», preguntó. «¿Cómo quieres que el bebé te llame?» «Nunca lo pensé», admitió. «Nunca pensé que sería parte de una familia de esta forma». «Eres parte de nuestra familia», dijo Magda firmemente. «Susana te ama. Te llama su padrastro cuando habla de ti. Y este bebé te amará también, abuelo Damián», dijo probando las palabras. «Suena extraño, pero bien». El bebé, una niña llamada Elena, nació en el invierno de 2030. Magda y Damián volaron a Gdansk para el nacimiento, y cuando Magda sostuvo a su nieta por primera vez, sintió algo hacer clic en su lugar. Este era el ciclo de la vida, entendió, comenzando de nuevo, no terminando. Y ella era parte de ese ciclo, el enlace entre el pasado y el futuro. Damián sostuvo a Elena también, sus grandes brazos tatuados sorprendentemente gentiles con el bebé. La niña lo miró con sus amplios ojos azules, y para sorpresa de todos, no lloró. Solo miraba calmada y curiosa. «Tiene tus ojos», dijo Damián a Magda. «Y tu calma», respondió Magda, sonriendo. Los años pasaron como páginas de un libro, cada página llena de sus propias historias. Elena creció, visitando a su abuela y abuelo Damián cada verano, corriendo por la playa, recogiendo conchas, escuchando las historias de Damián sobre los viejos tiempos, versiones editadas, por supuesto, apropiadas para una niña. El cuerpo de Damián lentamente se cerraba, como los doctores siempre advirtieron que lo haría. Sus manos temblaban más, su respiración se volvió más superficial, pero su mente permanecía aguda, y su corazón permanecía fuerte. En el año 2035, en una cálida noche de otoño, Damián y Magda se sentaron en su lugar usual en el acantilado. Damián estaba más débil ahora, requería más ayuda.
pero todavía insistía en estas caminatas vespertinas, en estos momentos mirando el mar. ¿Sabes qué pienso?, dijo, su voz más tranquila ahora, más frágil. ¿Qué piensas?, preguntó Magda, sosteniendo su mano. Pienso que tuve suerte, dijo. A pesar de todo, todas las cosas terribles que hice, toda la gente que lastimé, tuve suerte, porque te encontré, y a través de ti, encontré una forma de ser humano de nuevo. No me necesitabas para eso, dijo Magda suavemente. Siempre estuviste allí, el hombre. Solo tenías que descubrirlo. Tal vez, acordó, pero fue más fácil descubrirlo cuando tú estabas allí, sosteniendo la linterna. Se sentaron en silencio, observando el sol hundirse en el mar, pintando el agua en tonos de naranja ardiente y rojo profundo. Era hermoso, pensó Magda. Todo era hermoso. Todo el dolor, toda la lucha, todas las elecciones difíciles habían llevado a estos últimos años de paz. ¿No te arrepientes de nada?, preguntó Damián de repente. ¿Arrepentirme de qué? De pasar los últimos 15 años de tu vida conmigo, un hombre en silla de ruedas, un ex criminal, alguien que nunca pudo darte una vida normal. Damián. Magda se giró para mirarlo, sus ojos llenos de lágrimas. No me arrepiento de ni un momento, ni uno, porque cada momento contigo fue un regalo. Tú me viste, realmente me viste, de una forma que nadie más lo hizo. Me hiciste sentir hermosa, valiosa, amada. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Te amo, susurró, más de lo que las palabras pueden decir. Yo también te amo, respondió. Siempre lo haré. Esa noche Damián se durmió en su cama, su respiración superficial pero pacífica. Magda yacía junto a él, escuchando el rugido del mar, un sentido de paz llenando su corazón. No sabía cuánto tiempo les quedaba. ¿Años? ¿Meses? ¿Días? No importaba. Lo que importaba era ahora, este momento, este respiro, este latido. Cuando llegó el amanecer, Magda despertó y encontró a Damián todavía durmiendo, su rostro relajado, pacífico. Tocó su mejilla suavemente y sus ojos se abrieron lentamente. «Buenos días», dijo, su voz débil pero cálida. «Buenos días», respondió besando su frente. «¿Cómo te sientes?» «Feliz», dijo simplemente. «Solo feliz». Y eso era suficiente. En esa pequeña casa sobre el Mar del Norte, dos personas que se encontraron contra todas las probabilidades, que construyeron una vida de las ruinas del pasado, eran felices. La historia que comenzó con una súplica por la muerte, terminó con una celebración de la vida, porque eso era lo que ambos habían aprendido, que la vida, incluso con todo su dolor, con todas sus imperfecciones, valía la pena vivirla. Mientras tuvieras a alguien que te viera, que te amara, que se quedara, incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Y Magda y Damián tenían eso, se tenían el uno al otro, y eso, al final, era todo lo que necesitaban. Fin.